Buenos días a todos. Hoy en esta nueva edición les traemos la noticia del momento, un hecho que sin lugar a duda marca el inicio de una nueva era, un acontecimiento que marca una proeza nunca antes vista en el mundo de la medicina, el primer trasplante de corazón. ¿Por qué es tan relevante e impactante esta noticia para el siglo XX? Vamos a descubrirlo con el reportaje especial de Samuel Borges, haciendo un breve recuento histórico de la época. Nos posicionamos en Sudáfrica a inicios del siglo XX, donde se presenta un proceso de reconstrucción por parte de los británicos debido a los conflictos que se derivaron en guerras con los holandeses por el control del territorio. Los afrikáneres, un grupo étnico que habita el territorio sudafricano de origen neerlandés, se vieron en la posición de ser agricultores pobres en una nación que los excluía. También resentían profundamente los intentos fallidos de los británicos de imponer sus costumbres e idioma. Por esta razón es que el Afrikaans vino a representar el símbolo de la nación afrikaner y una ola de nacionalismo comenzó a expandirse por la región. Junto a los afrikáneres se encontraba marginada la población negra y mestiza. Los impuestos eran altos, los salarios reducidos, y la administración británica incentivó la inmigración de millares de chinos a la región para silenciar las protestas de los trabajadores. En este estado no había espacio político para los negros, si bien constituían el 75% de la población y se les negaba el voto. Se van implementando nuevas leyes que todavía oprimían más a las poblaciones no blancas. Por ejemplo, los negros no tenían derecho a la huelga y estaban relegados a tareas manuales. No podían enrolarse en el ejército y debían estar provistos de pases para poder tener acceso a ciudades u otros lugares del país, mientras que a los blancos se les daba el dominio sobre el 92% del territorio. También los africanos negros no podían comprar, rentar ni inclusive cultivar tierras fuera de las asignadas. Millares de negros fueron sacados de granjas y forzados a emigrar a estas zonas asignadas a ellos, cada vez más superpobladas y empobrecidas. Todos estos factores de segregación racial dieron inicio a la era del apartheid, la cual como tal no era una norma única, sino un conjunto de leyes, decretos y otras ordenanzas para mantener separados a los blancos de las demás razas, y pese a que existían blancos pobres y negros ricos, seguir marcando la diferencia económica y de derechos por el color de piel. En esta época, Sudáfrica tenía y continuó teniendo el mayor nivel de vida del continente. Su industria era la más fuerte y su infraestructura podía medirse con la mayoría de los países, evidenciándose en este caso con la realización del primer trasplante del corazón por el Dr. Christian Barnard. Pero fue esta región y la guerra que se libró en ella, conocida como Guerra de la Frontera de Sudáfrica, una de las cuñas que terminaron rompiendo la estructura del apartheid. El sistema duró hasta el periodo de 1990 a 1994, fechas en las que la presión internacional, el aislamiento y el desgaste sufrido en la contienda contra los países del preagónico bloque comunista empujaron paulatinamente el desmantelamiento del sistema. En 1994 se llevaron a cabo las primeras elecciones pluriraciales, siendo elegido el Congreso Nacional Africano y su líder, el carismático Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que presidió su país de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del apartheid a través del combate del racismo institucionalizado, la pobreza, la desigualdad social, la promoción de la reconciliación social y mediante una política de no violencia. Esto se puede evidenciar cuando en su presidencia se creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, con la finalidad de sacar a la luz pública los crímenes cometidos durante el apartheid. En esta se estableció como lema que sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón. Muchas historias de brutalidad e injusticia fueron narradas a esta comisión, ofreciendo catarsis a la gente y las comunidades de las que se abusaron en el pasado. La comisión trabajaba sobre la base que la víctima explicara lo sucedido y los perpetradores confesaran su culpa, con amnistía concedida a quien hiciera una confesión total. A aquellos que optaran por no acudir a estas audiencias se los enjuiciaría y castigaría si las denuncias eran probadas. Si bien algunos policías, militares y ciudadanos confesaron sus crímenes, pocos de los que dieron las órdenes para que estos crímenes se cometieran se presentaron a las audiencias.
En 1999, Sudáfrica tuvo sus segundas elecciones libres y en 1997 Mandela pasó su diligencia del Partido del Congreso Africano a su segundo Thabo Mbeki, terminando aquí el contexto histórico sudafricano del siglo XX. Volvemos al estudio. Gracias, Samuel, por ese segmento. Somos primeros en noticias, así que vamos ahora al lugar de los hechos con nuestra reportera María Fernanda Rodríguez. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Aquí nos encontramos en las instalaciones del Hospital Roadshore en Cape Town, Sudáfrica, lugar en el cual el pasado domingo 3 de diciembre de 1967 se llevó a cabo el primer trasplante de corazón en la historia de la humanidad. Medios de comunicación de todo el mundo, televisión, prensa, estuvieron siguiendo paso a paso, detalle por detalle, cada uno de los movimientos en esta intervención quirúrgica, ya que por primera vez un ser humano recibe el corazón de otro. Estas son las primeras imágenes conocidas acerca de este gran acontecimiento, conseguidas en exclusiva por el equipo de B4 News. Indagando un poco más acerca de todo lo ocurrido, nos encontramos con que el receptor, el paciente al cual fue trasplantado el órgano, fue el señor Louis Washkansky, un hombre de 54 años, vendedor de comestibles, quien antes de haber sido sometido a la intervención quirúrgica, padeció diversos infartos y también problemas de salud, tales como por ejemplo disnea, problemas respiratorios, insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Por otra parte, la mujer donante era una joven de 22 años de edad, quien, pese a haber sufrido muerte cerebral debido a un accidente automovilístico, tenía hasta el momento un corazón sano y fuerte. Era la medianoche del sábado 2 de diciembre cuando se dio inicio a la operación, bajo la dirección del doctor Christian Barnard. Entonces, su jefe de ayudantes, el doctor Rodney Hewitson, abrió rápidamente el tórax de Washkansky, mientras que el cuerpo de Denise, la mujer donante, se conservaba con ayuda de un respirador en un quirófano contiguo. Luego, el doctor Barnard fue rápidamente a la habitación donde se encontraba Denise, abrió su tórax y extrajo su corazón. Luego lo colocó en un contenedor con una solución salina y lo llevó de vuelta entonces al quirófano principal. Allí lo conectó a la bomba que hacía posible que circulara la sangre de Washkansky mediante una máquina cardiopulmonar. Luego extrajo de forma muy veloz el corazón hipertrofiado de Washkansky e introdujo en el tórax vacío el corazón de Denise. Lo acomodó rápidamente y posteriormente, usando hilo de seda y 2 agujas, Barnard inició entonces la muy delicada tarea de coser en su lugar el corazón trasplantado. Mientras duraba, Barnard echó un vistazo al reloj del quirófano. Eran las 5:30 de la mañana y el corazón ya había pasado 15 minutos sin sangre ni oxígeno. Transcurrieron otros 4 minutos y por fin Barnard dio el último punto de sutura. Ordenó que se volvieran a conectar la bomba y el corazón y este comenzó a llenarse de sangre. Para hacerlo latir de nuevo, se le aplicó una potente descarga eléctrica y el cuerpo inconsciente de Washkansky se convulsionó. Mientras, Barnard y sus 20 colaboradores le observaban con ansiedad y el corazón empezó a palpitar una y otra vez. Allí inició la lucha contra las infecciones postoperatorias y contra el rechazo del órgano trasplantado, que el organismo del paciente tendía a destruir. Se le administraron medicamentos antirrechazo y una vez que pasó el periodo de peligro, Washkansky disfrutó 5 días maravillosos llenos de optimismo.
Tristemente, ese optimismo no duró por mucho tiempo, ya que la gran cantidad de fármacos ingeridos debilitaron demasiado su sistema inmunológico, dejándolo indefenso contra gérmenes que invadieron e inflamaron sus pulmones. A pesar de los esfuerzos heroicos de Barnard y su equipo de más de 31 médicos y ayudantes, murió al amanecer del 21 de diciembre. Pero escuchen muy bien este dato. Su corazón, implantado 18 días antes, funcionó perfectamente hasta el momento final. Volvamos al estudio. Muchas gracias, María. Ya conocimos lo principal acerca de este impactante hecho, pero ¿quién fue Christian Barnard? Hagamos un recuento a lo largo de su vida para conocer a esta eminencia de medicina más a fondo. Vamos a regresar un poco en el tiempo y ver la vida de Christian Barnard, un cardiólogo y cirujano sudafricano. Adam Barnard, un ministro de la Iglesia Reformada holandesa, y su esposa Elizabeth Stewart tuvieron su tercer hijo, Christian Barnard, el 8 de noviembre de 1922 en Beaufort West, Sudáfrica. Su familia era pobre porque su padre estaba dedicado a trabajar con la comunidad de gente de color, que en ese tiempo fue un acto desprestigioso. Como resultado, su salario fue muy bajo en comparación con los que trabajaban en la comunidad blanca. Aunque su familia no estaba económicamente afortunada, Barnard y sus hermanos todavía pudieron ir a la universidad por la inspiración de su madre, que les decía que podían conseguir todo lo que se propusieran. Con sus notas, no solamente ganó 2 becas, pero también pudo entrar a la Universidad de Cape Town, UCT, para estudiar medicina. Trabajó como médico general en un pequeño pueblo antes de regresar a la universidad para poder especializarse. Durante ese tiempo consiguió una posición en el Hospital Grusher, donde empezó a realizar cirugías. Después fue premiado con una beca para obtener más experiencia quirúrgica de la Universidad de Minnesota, de los Estados Unidos, bajo la tutela del profesor Owen Wangenstein. En su tiempo ahí, fue expuesto al campo nuevo de la cirugía corazón abierto. Con esa experiencia, regresó a Sudáfrica después de 30 meses con una bomba oxidadora, que fue dada a él por una subvención de las instituciones nacionales de salud de Estados Unidos. De nuevo, en el Hospital Grusher empezó el programa de cirugía de corazón abierto, que tuvo una excelente reputación. Además de eso, Barnard diseñó e implantó una válvula cardíaca prostática que fue exitosa para esa época. A principios de la década de los 60, Barnard empezó a considerar la opción de un trasplante de corazón para los pacientes con insuficiencia cardíaca en etapa terminal. Con esa nueva idealmente, Barnard y su hermano menor, Marius, que también era un cirujano cardíaco en el mismo hospital, empezaron a experimentar con trasplantes de corazón en perros. Además de eso, realizó un trasplante de riñón, que le dio la confianza para realizar su primer trasplante de corazón. Por último, más no por eso menos importante, los invitamos a escuchar una entrevista realizada en exclusiva a Christian Barnard, donde le preguntamos acerca de sus hazañas, su impacto y su vida. Muy buenas tardes, Dr. Barnard. Es un honor para todo el equipo de Beaufort News tenerlo aquí para hacer esta entrevista. Definitivamente, usted es todo un pionero cuando de trasplantes se trata, pero en pleno siglo XX habían muchas discusiones en torno a este tema. Cuéntenos, ¿recibió usted alguna crítica luego de realizar su famoso primer trasplante de corazón? Pues por supuesto, recibí cartas con muchas críticas en donde me trataban de carnicero, buitre sádico, anormal. De igual forma, se dio el paso al surgimiento también de muchos debates éticos y morales respecto a lo que hice. Ya veo. ¿Y cómo fue ese salto tan repentino a la fama? Porque es que usted literalmente enmudeció al mundo con la intervención tan innovadora que realizó. Pues mire, déjeme decirle que el sábado anterior al procedimiento yo era un simple cirujano en Sudáfrica, poco conocido. Ya el lunes siguiente era una celebridad mundial. Wow. Usted realizó diversos trasplantes en medio del apartheid. ¿Causó esto algún inconveniente con las diversas intervenciones que realizó? Pues sí, yo lo que sé es que cuando abres un cuerpo, el corazón de un blanco es igual al corazón de un negro. Siempre que pude, hablé en contra del apartheid. En mi primer procedimiento tuve ayuda de un hombre de raza negra, pese a que no estaba permitido pues, que me ayudase. También en mi segundo trasplante, el donador era un hombre de raza negra y el receptor un hombre de raza blanca. Esto causó demasiada polémica, ya que para el momento las donaciones de sangre interraciales estaban totalmente prohibidas. Bastante interesante.
Sé que usted realizó sus estudios en Estados Unidos, sus estudios de medicina, y precisamente por eso me pareció muy curioso que el primer trasplante de corazón fuera llevado a cabo en Sudáfrica y no en Norteamérica. Cuéntenos, ¿cuáles fueron los motivos para esto? Pues las razones fueron más que todo legales. En Estados Unidos está totalmente prohibido hacer procedimientos como este por todo el riesgo que llevaba en todos los ámbitos. En cambio, en Sudáfrica fueron un poquito más flexibles con las posibles consecuencias que podrían ocurrir. Comprendo. Y por favor díganos, ¿qué sintió ante la muerte de su primer paciente en ser trasplantado, el señor Washkansky? Pues, para ser sincero, nunca me he sentido tan solo como la mañana en la que Washkansky murió. Sin embargo, tras este primer procedimiento, realicé un segundo trasplante solo un mes después y conseguí que el destinatario, un cirujano dental al que le bajaron las dosis de inmunosupresores, sobreviviera 19 meses. Durante mi vida realicé 140 intervenciones más. Hazañas sumamente admirables, doctor Barnard. ¿A qué se dedicó luego de dejar de operar? Pues ya por allá en 1983 sufría de una artritis reumatoide que ya me impedía controlar mis dedos con precisión. Entonces decidí difundir la técnica y dedicarle más tiempo a la investigación médica en otros países como Alemania, Estados Unidos y Suiza. Y también escribí un libro titulado 50 caminos hacia un corazón sano. Fascinante. Pero cambiemos un poco de tema. Los medios durante mucho tiempo lo tacharon de Playboy. De hecho, muchos titulares de revistas lo denominaron el Playboy que trasplantó un corazón. ¿Qué opina usted acerca de este título? Pues yo disfruto de la vida. Si eso es ser un playboy o no, pues lo soy. Pero si ese apelativo significa ser alguien que malgasta su vida, fortuna, sin trabajar ni producir, yo rechazo totalmente. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, doctor, y por dejar una huella tan profunda en la historia de la medicina. Vamos de nuevo al set con Ash. Muchas gracias por esta entrevista. No cabe duda de que el legado del Dr. Christian Barnard es invaluable. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por sintonizarse con nosotros. Los esperamos nuevamente en una próxima edición.